Hola, buenas. La clase de hoy la vamos a dedicar a la revolución científica, que es uno de los temas que se estudian en la Edad Moderna. Y ya vamos directamente a preguntarnos qué significa eso de la revolución científica. Aquí nos dice que supuso el nacimiento de la ciencia moderna, es decir, la idea, el concepto que tenemos actual de ciencia, de científicos, de método científico, viene a raíz de esta revolución que se hizo en la Edad Moderna, ¿vale? El concepto que existía, de hecho no existía este concepto de ciencia antes de esta revolución. ¿Qué sucedió durante esta revolución científica? Que hubo grandes descubrimientos y avances que hicieron algunos científicos geniales. Y estos grandes descubrimientos fueron, por ejemplo, en astronomía, pues se descubrió la teoría heliocéntrica o la ley de la gravedad, en química, en física, en biología y en matemáticas. A partir de la revolución científica cambia la forma de entender y ordenar el conocimiento. Ahora, si antes de la revolución científica lo importante del conocimiento era quién formulaba el conocimiento y quién lo controlaba, a partir de ahora lo importante del conocimiento no es quién, sino que ese conocimiento esté basado en la observación de lo que está sucediendo, que esté ratificado por métodos experimentales y que se base en argumentos razonables o razonables, ¿vale? Eso es lo que llamaremos el método científico. Esta forma de actuar respecto del conocimiento, que se llama método científico, apareció durante la Revolución Científica. Y como hemos dicho antes, la Revolución Científica es la Edad Moderna. Concretamente, entre los siglos XVI y XVII se produjo este cambio drástico en la forma de entender el conocimiento que dio lugar a lo que hoy entendemos por ciencia moderna, ¿vale? Y durante la revolución científica, en la que hubo grandes avances y descubrimientos en las ciencias, ahí aparecieron grandes científicos, verdaderos genios. De aquí destacamos las figuras de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, además de otros dos filósofos que son Descartes y Francis Bacon. De estos autores hablaremos un poco durante esta videoclase. Pero antes de centrarnos en esos autores, estaría bien que hiciésemos un inciso de cómo se entendía el mundo y el conocimiento antes de la revolución científica. Por lo tanto, estamos hablando de qué pasaba en la Edad Media, que es la Edad Media, es la edad anterior a la Edad Moderna. Bien, durante la Edad Media era la religión, en Occidente la Iglesia, la que controlaba y monopolizaba conocimiento. La difusión, la que se encargaba de copiar y divulgar los conocimientos, la que copiaba y guardaba los libros en monasterios, etcétera, ¿vale? Era la Iglesia la que controlaba el conocimiento de cómo era el mundo. Y no se aceptaban aquellas ideas sobre el mundo que fuesen contra lo que se estaba escrito en las Sagradas Escrituras, que era la Biblia, porque lo que decía la Biblia no se podía contradecir de ninguna de las formas porque estaba dicho por Dios. Dios tenía un saber infalible, ni por otras ideas que se hubiesen expuesto en el dogma cristiano, ¿vale? Porque había lo que se llaman los padres de la Iglesia y otros o santos o otras personas que habían expuesto una serie de ideas sobre cómo tenía que ser la religión cristiana y que no podían cambiarse, ¿vale? Ni ir contra estas ideas, ¿vale? Por lo tanto, en la Edad Media no se aceptaba ningún tipo de conocimiento que fuese contra las Sagradas Escrituras ni el dogma de la Iglesia. Y entonces, si alguien se atrevía a formular ideas sobre el mundo que iban contra las Sagradas Escrituras o contra los preceptos establecidos por la Iglesia, podía ser perseguido por el Tribunal de la Inquisición, acusado de herejía, incluso condenado. Y aquí os pongo dos nombres, que son Miguel Servet y Giordano Bruno, que a raíz de las declaraciones científicas que hicieron, fueron acusados por la Inquisición y quemados en la hoguera, ¿vale? Por considerar que habían hecho una infracción grave contra las Sagradas Escrituras. Concretamente, la infracción grave que hizo el aragonés Miquel Servet fue la de decir que la sangre circulaba por el cuerpo. Esta afirmación de índole científica no fue aceptada porque iba contra las Sagradas Escrituras y le supuso que el tribunal religioso de la Inquisición lo juzgase y lo condenase a la hoguera.
Bien, hemos de decir que, además de las Sagradas Escrituras, en la Edad Media se seguían mucho las ideas del Almagesto de Ptolomeo. Ptolomeo era el que decía cómo funcionaban los astros y él afirmaba que la Tierra estaba en el centro del mundo, y las ideas de física del filósofo Aristóteles, ¿vale? Estas eran las ideas que más se seguían durante la Edad Media, tanto las de las Sagradas Escrituras como Aristóteles, que se explicaba en las clases, porque congeniaba bastante bien con la doctrina cristiana y la astronomía del griego Ptolomeo. Bien, entonces, dentro de las ideas que había en la Edad Media, una de las más importantes era que la Tierra estaba en el centro del universo. Esto es lo que se llama geocentrismo, y que todos los astros, incluyendo el Sol, giraban alrededor de la Tierra, ¿vale? Y que Dios había sido el que había creado todo el universo. Y además había otra idea, ya también formulada por Aristóteles y por Ptolomeo, que consideraba que si el mundo en el que vivimos, la materia de este mundo es corruptible y puede cambiar, en el mundo que estaba más allá del planeta Tierra, donde estaban los astros, se considera un mundo perfecto, ¿vale? Incorruptible, siempre el mismo, eterno, ¿vale? Esa era otra de las ideas, otro de los paradigmas que había durante la Edad Media, y que durante la Revolución Científica cambiarán y desaparecerán, serán sustituidos por otros, ¿vale? Entonces vamos a hablar de autores importantes, de científicos que aparecieron durante la Revolución Científica y que hicieron cambiar todas estas ideas y que dieron paso a una nueva idea de ciencia. Y tenemos que empezar por un polaco, por un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, ¿vale? Este señor, que nació aún a finales de la Edad Media, eh, es el primero que postuló claramente y lo demostró, que la teoría heliocéntrica. Acordaros que helios es una palabra griega que significa solo. Según la teoría heliocéntrica, es distinta a la geocéntrica. Si la geocéntrica, que era la medieval, decía que la Tierra estaba en el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra, según la teoría que expuso Copérnico, él dijo que el Sol estaba en el centro y que la Tierra era un astro que giraba alrededor del Sol, ¿vale? El Sol estaba en el centro del universo. A ver, esta teoría iba contra las ideas más elementales de la religión cristiana, porque la religión cristiana consideraba que el hombre era la criatura favorita de Dios y que lo había colocado en el centro del universo, que los astros y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Afirmar que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol es colocar al hombre y el planeta en el que vive en un lugar secundario. Ya no es el centro del universo. Ahora el centro del universo es el Sol, ¿vale? Por lo tanto, las ideas de Copérnico iban claramente contra el dogma cristiano. Entonces, esas ideas que Copérnico defendía de que la Tierra, de que el Sol estaba en el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol, aparecieron en su obra De Revolutionibus Orbitum Caelestum. Fijaros que esta obra estaba escrita en latín. Y esta obra se publicó justo el mismo año que se murió. De hecho, se publicó después de su muerte. ¿Por qué se publicó después de su muerte? Una de las posibilidades es que hubiese tenido miedo a que la Inquisición u otro tipo de tribunales eclesiásticos lo hubiesen perseguido. Otra razón es que quizás no estuviese tan seguro de sus afirmaciones. Lo que es cierto es que esta obra supone, por su importancia, por las afirmaciones que contiene, el inicio de la revolución científica. Dejamos la figura de Copérnico y vamos a otra. En este caso dejamos a un polaco y vamos a un alemán, Johannes Kepler. También es astrónomo, matemático, etc. Y este señor lo que hizo fue perfeccionar y mejorar lo que había dicho Copérnico. Porque Copérnico había dicho que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero Copérnico afirmaba que el movimiento de los astros alrededor del Sol era circular. Y este señor, comparando datos de los movimientos de los astros, vio que no podía ser que las órbitas fuesen circulares y cambió por la idea de la órbita elíptica, que es la que tenemos hoy en día. Los planetas giran de forma elíptica y no circular alrededor del Sol. ¿Por qué Copérnico defendía la idea de la órbita circular?
porque el círculo es sinónimo de perfección. Y como ya hemos dicho, según la ideología cristiana y aristotélica, todo lo que no estaba en la Tierra y estaba más allá era perfecto. Por lo tanto, los astros tenían que girar en círculo. Pues este señor contravino esta idea afirmando que la órbita no era circular, sino elíptica. Y además que el movimiento que hacen los astros alrededor del Sol, la velocidad no es la misma, sino que cambia. Cuando están lejos del Sol, van más poco a poco y cuando están más cerca se aceleran. La explicación de esta aceleración sería la ley de la gravedad, pero en esos tiempos ni Copérnico ni Kepler habían descubierto la ley de la gravedad. ¿Vale? De hecho, tanto Copérnico como Kepler explicaban los movimientos de los astros, ya fuese de forma circular o de forma elíptica, basándose en que los astros estaban encajados en unas esferas, porque así se sostenían y se aguantaban, porque ellos no podían concebir la idea de que los astros estuviesen suspendidos en el espacio tal y como es así. Pero recuerdo que aún no se había descubierto la teoría de la gravedad, ¿vale? Por lo tanto, Kepler cambió la idea de la órbita de los astros y defendió la órbita elíptica en una de sus tres leyes, que son las tres leyes de Kepler, son muy conocidas en física y en astronomía, ¿vale? Entonces, otra característica de este señor es que todas las afirmaciones que hacía se basaban en datos que iba obteniendo de las observaciones, ya no en ideas preconcebidas. Esto es un cambio muy importante en la forma de obtener el conocimiento que va a dar paso a la ciencia moderna. El conocimiento anteriormente se basaba en lo que decían las obras religiosas, ahora el conocimiento no se basa en ninguna idea preconcebida, sino que se basa en las observaciones. Y de esas observaciones se obtienen conclusiones, ¿vale? Nos estamos acercando al método científico y a la idea de ciencia moderna. Dentro de la influencia que tuvo el método científico, el origen en la configuración del método científico, tenemos que hablar de una doctrina filosófica o de unas ideas que se llaman el empirismo. Habré puesto esto en Kepler, como lo puedo poner en una diapositiva separada, porque el empirismo es algo separado de Kepler, ¿eh? El empirismo es una serie de ideas que consideran que todo conocimiento que tenemos las personas viene de lo que percibimos, ¿vale? De lo que perciben nuestros cinco sentidos, ¿vale? Todo el conocimiento lo obtenemos de nuestros sentidos y las ideas que tenemos en nuestra mente, todas las ideas, vienen vienen determinadas por las experiencias que hemos tenido en los sentidos. Y las ideas se forman después de la percepción, ¿vale? Porque había ideas, ya en tiempos de los griegos y de la Edad Media, de que existían ideas antes que la percepción humana. Y el empirismo dice que no. Primero percibimos y una vez hemos percibido empezamos a aprender cosas y a tener ideas. No es al revés, ¿vale? Esta filosofía empirista apareció en Inglaterra de la mano de filósofos como son John Locke y David Hume y tendrá mucha influencia también en el método científico porque esta ideología, el empirismo, se basa en la idea de que es muy importante obtener información a través de los sentidos y de la experimentación. ¿Vale? Pues dejamos esto y vamos a otro autor. Otro de los grandes genios o de los más importantes de la revolución científica. En este caso es un italiano, concretamente toscano, es decir, de la zona de Florencia, Galileo Galilei, que fue matemático, físico y astrónomo. ¿Vale? Y para muchos es considerado el padre de la ciencia moderna. Él defendió cómo hacía las cosas y que las cosas como las hacía él, que era basándose en la observación y en hipótesis racionales, eran las formas mejores para alcanzar la verdad, ¿vale? O argumentos reales. Y otra de las grandes cosas que defendió Galileo es que la ciencia se encargaba de un tipo de conocimiento y la teología o la religión se encargaba de un conocimiento distinto. La ciencia se encargaba del mundo físico que veíamos y la religión del mundo metafísico en el que estaba Dios. Y él quería separar estas dos cosas, que no se confundiesen. ¿Vale? Bien, aquí dice que Galileo inventó el telescopio. De hecho, no es cierto, ¿eh? El telescopio ya se utilizaba antes de la mano de un tal Joan Roget, catalán, o de un tal Lippershey, ¿vale? Estos son los que probablemente inventaron el telescopio. Pero tanto Roget como Lippershey no le dieron al telescopio la funcionalidad y el provecho que le sacó Galileo, ¿vale?
Galileo utilizó el telescopio para observar los astros. ¿Vale? Hoy en día es uno de los instrumentos fundamentales para la observación astronómica. De hecho, Galileo fue de los primeros científicos que utilizó un instrumento para observar. ¿Vale? Hoy en día hay múltiples instrumentos. La ciencia tiene muchísimos instrumentos para observar. El telescopio, el microscopio, los rayos X, incluso colisionadores de partículas, etcétera, ¿vale? Hoy en día está extendida la idea de que los instrumentos sirven para observar mejor. Pues él utilizó el telescopio para observar los astros y empezó a descubrir cosas que hasta entonces no se había descubierto, porque con el telescopio podía ver con más detenimiento los astros. Descubrió que el planeta Júpiter, que es el más grande del sistema solar, tenía una serie de pequeñas lunas que giraban alrededor de Júpiter. Pudo exponer realmente las fases de Venus y además descubrió que la Luna tenía cráteres. A ver, estos tres descubrimientos pueden parecer no de gran importancia, pero lo fueron. Primero, porque al descubrir que Júpiter tenía lunas, estaba afirmando que había unos astros que giraban alrededor de Júpiter, que no estaban girando alrededor de la Tierra como pensaban o como se intentaba hacer pensar a la gente, que había astros que giraban alrededor de otros astros y no de la Tierra. Por eso es importante, porque la afirmación de las lunas de Júpiter contradice la teoría geocéntrica. Además, las fases de Venus solo se podían explicar si se pensaba que Venus giraba alrededor del Sol. No se podían explicar pensando que Venus giraba alrededor de la Tierra. Por lo tanto, eran otra afirmación que contradecía la teoría geocéntrica y favorecía y defendía la teoría heliocéntrica, ¿vale? Y además dijo que la Luna tenía cráteres, porque con el telescopio pudo verlo mejor. A ver, eso contradecía la idea esta de que el mundo supralunar era perfecto, porque si se veían imperfecciones, rugosidades, formas de relieve en los astros que se pensaban que eran lisos y perfectos como una esfera, se estaba contradiciendo la idea esta de la perfección del mundo supralunar, que ya venía de los tiempos de Aristóteles y de Ptolomeo, ¿vale? Por lo tanto, él hizo estas afirmaciones en astronomía y defendió claramente a Copérnico. Pero esta defensa que él hizo acérrima de la teoría heliocéntrica le llevó problemas con la Iglesia, concretamente con la Inquisición. La Inquisición le juzgó y para evitar una condena grave tuvo que retractarse de sus ideas, es decir, tuvo que acabar reconociendo públicamente, seguramente que por dentro no lo creía, que se había equivocado y que la verdad es que el resto de los astros giraban alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol, ¿vale? Eso lo hizo para evitar una condena grave. Y esta imagen que tenéis aquí es uno de los momentos más vergonzosos de la Edad Moderna o de la historia de la humanidad. Cuando la Inquisición, cuando Galileo se ve obligado a renunciar a sus exposiciones por miedo a una condena de la Inquisición, ¿vale? Lo que es avergonzante no es la actitud de Galileo, ¿vale? Estaba salvando su pellejo, si queréis decirlo, sino que una discusión tan sencilla de si la Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra, tuviese que terminar con una amenaza tan grave como esta, ¿vale? Muy bien, dejamos la gran figura de Galileo Galilei. Vamos a otro, en este caso es un francés, que fue René Descartes, que también destacó como matemático, físico y también como filósofo. Y este señor es el que realmente configura el método científico, las ideas de cómo es un método científico. Es el que se da cuenta de que la forma más segura y real de obtener conocimientos es a través de este método, ¿vale? El conocimiento del mundo. Entonces, el método científico, también se puede llamar modelo hipotético deductivo, consiste en que los datos se obtienen observando los fenómenos, ¿vale? Varias veces. Una vez se observan los datos varias veces, por inducción se obtiene una constante de estos fenómenos, que es lo que llamamos una ley, una hipótesis, ¿vale? Y después de esta hipótesis se extraen una serie de conclusiones. Supongo que esto suena un poco raro, ¿vale? Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginaros, la observación sería que vemos que las cosas caen al suelo, ¿vale? Cae una bola, es una esfera metálica cae al suelo, una pluma cae al suelo, ¿vale? Una cae con más fuerza, otra más ligera.
Y observamos que lanzamos una piedra y también cae al suelo. Después de observar varias veces el mismo fenómeno, acabamos sacando o induciendo, la palabra es induciendo, una hipótesis, una regla general. En este caso sería la ley de la gravedad, ¿vale? Hay una ley que explica por qué pasan estas cosas de que caen al suelo. Y la ley de la gravedad, acordaros que lo que nos dice es que los cuerpos son atraídos por grandes masas, ¿vale? Y caen por atracción hacia estas grandes masas. Entonces, una vez hemos formulado la hipótesis, tenemos que hacer una serie de contrastaciones y deducciones. Por ejemplo, una deducción sería que si nos alejamos del planeta Tierra y salimos de su órbita, no caeríamos hacia ningún sitio, nos quedaríamos ingrávidos, como pasa hoy en día, ¿vale? Ya está demostrado esto. También está demostrado que si vamos a un planeta más pequeño, al tener menos masa, menos volumen y menos peso, como es la Luna, la atracción es más débil, ¿vale? Cosa que también ha sido demostrada, ¿vale? Esto sería un poco el método hipotético deductivo, ¿eh? Observamos los datos, recabamos datos varias veces, por inducción obtenemos una ley general a través de una hipótesis y de esta hipótesis hacemos una serie de deducciones y experimentos, ¿vale? Descartes defendió esta forma de actuar sobre el conocimiento como la mejor para obtener datos contrastados. Y muchos dicen que el predecesor de Descartes, el que antes defendió con más fuerza el método científico, era un inglés que se llamaba Francis Bacon, ¿vale? No vamos a hablar más de Francis Bacon, pero también es la Edad Moderna. También se investigaba obteniendo datos, de hecho utilizaba un sistema de observación que se basaba en 3 tablas, tablas de presencia, tablas de ausencia, tablas de grados, y también es considerado otro de los, es el padre, para muchos considerado el padre del método científico, Francis Bacon, ¿vale? Seguimos. Continuamos con Descartes. Nos desviamos mínimamente del tema de la revolución científica para recordar que Descartes es un filósofo muy conocido que pronunció una de las frases más conocidas de la historia de la filosofía. Cogito ergo sum, que en castellano sería pienso, luego existo, ¿vale? Sencillamente era que él descubrió que la única certeza que podía tener en cuenta, la única certeza válida que había, era que estaba pensando. Y a partir del hecho de que él estaba pensando, construyó todo el resto de certezas, ¿vale? Y aquí viene la frase pienso como si fuese lo primero de todo, luego existo, ¿vale? Otra idea que defendió Descartes es que el pensamiento matemático, el lenguaje matemático era el perfecto, era exacto, ¿vale? No fallaba nunca. Es la mejor forma de fundamentar el conocimiento. Y de hecho Descartes tuvo grandes aportaciones en las matemáticas. Cuando hablamos de cartesiano nos estamos refiriendo a que fue Descartes el que creó este tipo de matemáticas. Bien, dejamos la figura de Descartes y ya vamos a otra de los grandes genios o de los más importantes de la revolución científica, que fue, en este caso es un inglés, Isaac Newton, ¿vale? Era matemático, físico, astrónomo, es otro de los grandes genios y su aportación más importante de las muchísimas aportaciones que hizo a las matemáticas, a la física, etc., es el descubrimiento de la ley de gravedad. Él formuló la ley de la gravedad. Él dijo que los cuerpos, había una especie de atracción entre los cuerpos y que si los cuerpos eran muy grandes, podían atraer con más fuerza a los más pequeños, ¿vale? Y esta obra la expuso en una de las obras más conocidas de la historia de la ciencia, que se llama Los Principia Mathematica, ¿vale? Además, es importante Newton por el descubrimiento de la ley de la gravedad, pero también hizo muchísimas aportaciones a la física, a la óptica, descubrió el cálculo infinitesimal en las matemáticas, etc. De hecho, una pequeña cosa que quiero añadir sobre Newton, que con aproximadamente 20 años, cuando estaba estudiando en la universidad, hubo una epidemia de peste bubónica muy grande en Inglaterra y se estableció un confinamiento de 1 año o más tiempo. Y él estuvo durante 1 año, Newton, encerrado y se dice que durante este encierro se hizo una oficina y avanzó muchísimo, hizo muchos descubrimientos en las matemáticas, en la física, durante el enclaustramiento que hubo durante una epidemia de peste bubónica en el siglo XVII. Bien,
hemos dicho que Newton es una de las grandes figuras de la física y de la ciencia en general, ¿vale? A partir de Newton, fijaros que ya entramos en el siglo XVIII, ya nos estamos acercando a la Ilustración. Ya no es Copérnico, que era el siglo XVI. A partir de Newton empieza a haber una confianza bastante importante en Occidente con la ciencia, ¿vale? La ciencia ya va sustituyendo a la religión. Ahora ya no son los religiosos los que tienen autoridad sobre el conocimiento. Ahora lo es la ciencia, a través de su método, la que tiene tal autoridad. De hecho, hoy en día la autoridad de la ciencia es incuestionable. Y a veces quizás deberíamos de preguntarnos lo contrario, si los números y las cifras obtenidas por observación nos pueden explicar todos los fenómenos de la vida. Yo creo que no. Bueno, aquí, para precisar alguna cosa más sobre Newton, hay una leyenda que dice que precisamente la teoría de la gravedad se le ocurrió cuando se le cayó una manzana en la cabeza, ¿vale? Porque precisamente las manzanas caen por la ley de la gravedad. Bueno, esto es una leyenda, pero bueno, que sepáis que si alguna vez aparece una manzana y Newton es por esta leyenda, ¿eh? Y aquí os he puesto también la fórmula de matemática de la ley de gravitación universal, ¿vale? Bueno, pues que la G es una constante numérica, la M son las masas de los dos cuerpos y la R es la distancia. Pero bueno, yo no soy físico y no puedo explicaros mucho más de esta fórmula. Y bueno, pues la verdad es que no queda nada más que explicar. Espero que os pueda servir esta videoclase para estudiar Edad Moderna. Adiós.